¿Llegaste a conocer al negro Durazo? Sí. Sí, llegué a conocer, no solo a conocer, sino a trabajar de alguna manera en una empresa para hacer cosas para el negro Durazo. A ver, el negro Durazo fue el jefe de la policía de José López Portillo, el jefe de la policía en México. Era un hombre de una capacidad de corrupción absolutamente inmensa. Por ejemplo, le gustaban mucho, hay unas monedas que México acuñó en 1910, precisamente como conmemoración del centenario de la independencia, de oro, si mal no recuerdo, de 18 quilates, que se llaman por eso centenarios de oro, y son enormemente valiosos porque es metal razonablemente puro. Se le gustaban mucho. Todos sus subordinados le regalaban centenarios y relojitos con tapas de centenarios, oro puro, etcétera, para lo cual, por supuesto, le sacaban dinero a sus subordinados, subordinados que le sacaban dinero a sus subordinados y subordinados que exaccionaban a la gente en las calles de la Ciudad de México, pero vamos, con absoluta impunidad, Entonces, como en el caso de Morena, es muy curioso, el PRI siempre fingió un interés social y hacer una cierta serie de cosas, de programas sociales, algunos de los cuales existían en realidad, pero siempre estaban tullidos por el hecho de que si les ponía 100 de presupuesto, pues 30 desaparecían, ¿no? Con el 70% restante, pues no podías hacer todo el proyecto. Entonces, Durazo se enriqueció de una manera absolutamente increíble. Llegó a tener ¿cómo se llama este paraje? Porque ahí había un centro de primatología, San Andrés Totoltepec. En San Andrés Totoltepec debe estar todavía el que llamaban el Partenón de Durazo. Se mandó a hacer una casa inspirada arquitectónicamente en el Partenón, con un mal gusto exquisito, con estatuas fingiéndose griegas de mármol en los jardines, una cosa horrenda. Y yo la conocía porque yo iba a un centro de primatología que había cerca de allí. De hecho, yo dejaba mi pobrecito coche, la cafetera que conducía yo, la dejaba yo en la casa de los caldos platas. No sé si todavía existen los caldos platas en México, pero hace 50 años eran famosísimos. Y la gente con la resaca o la cruda, pues se iba a tomar los caldos platas en la madrugada. Y yo dejaba el coche allí y luego caminaba 1 kilómetro para llegar al centro de primatología, donde se estudiaban primates, sobre todo monos verdes, el que antes era el Cercopithecus etíope, el mono verde etíope, el macaco etíope, porque el doctor que se encargaba de eso lo había conseguido poner, porque la vez anterior, en la huelga anterior, le habían matado a todos sus animales experimentales en el bioterio durante una huelga en la universidad, y pues con eso se va el demonio a muchas investigaciones. Entonces yo iba allí como asistente de investigación durante un breve tiempo, 4 o 5 meses nada más, y se veía la casa del negro Durazo. Se enriqueció de una manera absolutamente escandalosa. Y entonces un sujeto que había sido policía, no me acuerdo su nombre, sacó un libro que se llamaba Lo negro del negro Durazo, contando toda la historia de este personaje absolutamente representativo de la corrupción priista y de la simulación y del engaño. Y lo sacó en Editorial Posada y se vendieron un porrón de ejemplares. Me acuerdo que una vez llegó él preguntando si no se veía por qué le pagaban tanto, si según él se habían vendido más ejemplares, y armó un pifostio gigantesco en las oficinas de Editorial Posada cuando yo era redactor allí. A mí me tocan las cosas así de lado, yo soy la mosca en la pared de este mundo. Y ahí en ese libro, que todavía debe existir por allí, Lo negro del negro Durazo, se cuentan las hazañas de corrupción, de robo, de absoluto desprecio a la ley, a la humanidad, a los ciudadanos, al derecho, a la democracia, que tenía este personaje Durazo Moreno. No me acuerdo su nombre, fíjate qué curioso. Entonces, durante un tiempo en la empresa en la que yo trabajaba, que se llamaba Multivisión Audiovisual, nada que ver con Multivisión, la de la televisión, Multivisión Audiovisual, que hacíamos espectáculos de diapositivas, hicimos varios programas para la policía, que al final llegaba Durazo a probarlos o a pedir cambios. Y cuando iba Durazo era maravilloso, porque el Ritz de México, no el Ritz de Francia, por supuesto, el Hotel Ritz, llegaba antes y te ponían, donde fuera a llegar Durazo, ponían unas mesas con camarones y comida y jamón ibérico
y bebidas, y ponían un despliegue absolutamente delirante, porque iba a ir Alfonso Durazo Moreno con su séquito, que su séquito eran 40 o 50 inútiles, que por supuesto ahí comían y bebían gratis o no gratis, y al Ritz le pagaban, esto nunca lo supe, pero sí me acuerdo que ponían unos despliegues de bufete y de bebidas del Ritz en la propia empresa donde yo trabajaba cuando venía el Negro Durazo a ver los programas que habíamos producido para él y para la policía, contando que la policía estaba haciendo una labor maravillosa, porque eso era lo que se suponía que estaban haciendo, ¿no? Y no contando lo demás. Así que sí, conocí a ese siniestro personaje.